Hola a todos, que tengan un día maravilloso de verajá de abundancia, de puras cosas buenas. Vamos a continuar con Perashat Tetzaveh. Estamos exactamente en el capítulo 29, en el Pasuk 23. Estamos hablando de algo muy interesante. Estamos en el comienzo, la inauguración, donde los Kohanim, los ministros en el Beit HaMikdash, Aarón Cohen y sus hijos, empezaron a trabajar en el Beit HaMikdash. Hubo todo un ritual, una ceremonia tremenda, exactamente cuando se iba a inaugurar el Beit HaMikdash portátil, el tabernáculo del desierto. Hablamos sobre las ropas que tenían que usar, cómo las ungían con aceite, qué tipos de korbanot tenían que hacer en el principio de su trabajo en el Beit HaMikdash. Estamos exactamente aquí en el Pasuk, en el versículo 23. Y dice así: Belakachta minahai, y vas a tomar del carnero, ajele belcebo, bealia, ¿sí? Y el rabo, betajele bamejaceta kerif, y vas a tomar también el sebo que cura las entrañas, betayoteret a la cabeza, y el diafragma que está junto al hígado, partes del animal, ¿sí? Bechtea kelayot, y vas a tomar los dos riñones, betaje basher alejem, y el sebo que está sobre ellos, y esto es muy importante, betchoka yamin, y el muslo derecho, ki ail miluim u, porque este es un ail, una ofrenda que se hacía por los miluim, y dice Rashi, ¿qué son miluim? Shelamim, shelemut. ¿Por qué? Porque con esto ellos, con estos korbanot, ellos completaban toda la boda en el Beit HaMikdash, y esto era algo muy interesante, porque de estos korbanot, una parte era para el que hacía la ofrenda, otra parte para el Cohen, y otra parte al Mizbeach, al altar que era para Shem. ¿Sí? Me choca a mí, Bekikar lejemeja. Vean qué interesante. Y vas a tomar uno de los panes, Bejalat lejen shemen, y uno de los panes que estaban mezclados con aceite, Berrakik ejat, y una de las obleas, también todo eran tipos de panes, ejat misal, que estaban en las canastas, acuérdense que tenían una canasta con panes, amatzot, de las matzot, Shelivne Hashem, que estaban ahí en el Beit HaMikdash, besanta a cola al capé a Aarón, y vas a poner todo sobre las manos de Aarón a Cohen, ve al capé Banab, sobre las manos de sus hijos, ve enafta otam tenufa livne Hashem. ¿Y qué vas a hacer con esto? Y los mecerás en una ofrenda en frente de Hashem. Esto era algo muy interesante. Dice Rashi aquí, algo muy interesante. Agarraban el, eh, el muslo derecho, todo lo que hablamos antes, todas las partes del animal, los tres panes, los ponían en las manos de los Kohanim, y abajo de las manos de los Kohanim, Moshe Rabbeinu ponía sus manos. En verdad, en cualquier momento que una persona cualquiera iba al Beit HaMikdash y traía una ofrenda, tenía que hacer tenufá en ciertos korbanot. ¿Y cómo lo hacía la tenufá? ¿Cómo se hacía? Se ponían lo que se iba a ofrendar en las manos del que traía, que en este caso era Aarón Cohen, porque estaba inaugurando el Beit HaMikdash. Y en este caso el Cohen era Moshe Rabbenu, que estaba acercando las ofrendas al Mizbeach. Ponía las manos Moshe Rabbenu abajo de las manos de Aarón, y la tenufá se hacía hacia adelante y para atrás. Se acercaba hacia adelante y se hacía para atrás el corbán. Y dice Rashi algo aquí impresionante, ¿sí? Cuando hacían esta acción, quitaban cualquier decreto negativo y cualquier cosa mala de los cuatro puntos cardinales. Algo interesante. Hay cosas profundísimas en esto. Cuando uno acercaba hacia un lado, hacia el otro lado, ¿sí? Y en ese momento anulaba y quitaba todos los malos decretos de los cuatro puntos cardinales. Algo tremendo. De la carta otam, milladam, y lo vas a tomar de sus manos. Victarta a misbeach, y los vas a acercar en el altar, a la olá, sobre el corbán de la olá, sobre el corbán que ya se había acercado ahí, que todo se quemaba para Hashem, le reach nijoch, para darle satisfacción, livne Hashem, enfrente de Hashem, y she'u, es una ofrenda que se quemaba la Hashem toda para Hashem itbaraj. Pelakachta etajazé, y vas a tomar, vean qué interesante, el pecho, me'el amiluim, del carnero, era todo para Hashem, que con eso no era todo para Hashem, que era Shelamim, Asher le Aarón, que era de Aarón, Beinafta o Totenufal ifne Hashem, y también vas a hacer lo mismo, vas a mecerlo hacia adelante y hacia atrás, ifne Hashem bealeja le mané, y este será para ti. O sea, el pecho era para Aarón a Cohen,
No se hace, después de que se hacía la tenufá, no se ponía en el altar y se quemaba, se lo comía una kodem. Bekidashta et chazea tenufá, y vas a santificar, a consagrar el pecho que acabas de mecer, bet shoka teruma, y el muslo de elevación, el muslo que era para los koanim también, teruma para los koanim, la teruma, todo lo que era teruma, lo que era este regalo para los koanim, que en este caso era el, eh, el muslo, se acercaba hacia arriba y hacia abajo. Tenufá hacia adelante y hacia atrás, terumá hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿qué pasaba? Dice Rashi aquí. Cuando hacían terumá, quitaba cualquier cosa mala que venía del cielo hacia la tierra. Diluvios, tormentas, etcétera, etcétera, se quitaban y se quitaban cualquier cosa mala. Era algo impresionante. ¿Sí? Asherunaf, Beasheruram, que se acercó y que se elevó, Me'ayla Miluim, de este carnero que se hacía de Corbán, Measherle Aarón o Measherle Banab, que trajeron Aarón y sus hijos. Veale Aarón de Banab iba a ser para Aarón y para sus hijos de Jocolam, una ley para todas las generaciones, Med Ben Israel, de cualquier ofrenda que traiga el pueblo de Israel, Kiterumau, porque esta esterumá es un regalo que tiene que darle cualquier persona a los Koanim, Uterumá y Emet Ben Israel, va a ser un regalo que tienen que tener la gente que traiga un corbán. ¿Qué era el regalo? El pecho y el muslo. Mizibheshil Mehem, de cualquier corbán Shelamim, tenían que darle esta parte para los Koanim, Terumatam la Hashem. Dárselo a Hashem, sus enviados en este mundo son los Koanim. Hoy en día, la persona apoya a Torah, apoya a un Talmid Jajam, está dando de alguna manera una terumá para Kadosh Baruj Hu. Ubigdea Kodesh hacerle a Aarón, y las ropas, las 8 ropas sagradas que usaba el Kohen Gadol, y Ule van a bajar, van a ser para sus hijos, después de Mishkabaem, Ule Malebaem et Yadam. Dice Rashi algo aquí interesantísimo. Cuando el Kohen Gadol se moría, aquí hay jerarquías. ¿Para quién iban las ropas después? Las ropas eran para elevar a los hijos de Aarón a Cohen. No había, después de que se moría el Cohen Gadol, bueno, vamos a hacer democracia. ¿A quién escogemos quién va a ser Cohen Gadol? Si tenía un hijo que era propicio, el hijo más propicio tomaba el lugar del padre, como fue en la Torá, se murió Aarón a Cohen, ¿y quién entró en vez de él? Eliezer, su hijo. Entonces, las ropas se las ponían para elevarlo. Y así fue algo impresionante. Cuando se murió Aarón a Cohen, Moshe Rabén le quitó las ropas antes de morir a Aarón, lo vistió a su hijo Eliezer antes de morir, y Aarón vio a su hijo cómo lo elevaron, tomó el puesto de Cohen Gadol. Dice la Torá, en la que una se hereda siempre y cuando sea el hijo propicio. Shivat Yamim Ilvasha Ama Cohen, 7 días las tiene que usar seguidos, Tachtab, Mibanab, en vez del Cohen Gadol, Asher Yabó el Moel, ¿sí? Y, no nada más va a asistir, va a hacer trabajo 7 días en el Beit HaMikdash, en el momento que tome su lugar, en el Boed, en el Beit HaMikdash de Sharet Bakodesh, para servir en el lugar sagrado. Beta'ayla Miluim, y el carnero, que era el carnero era una parte para Shem, una parte para el cuero, una parte para el que lo trajo, en este caso Aarón lo trajo. Tikach ubishaltet besaró, y vas a cocinar su carne de Macón Kadosh, tienes que cocinar adentro del Beit HaMikdash. Había ciertos tipos de niveles de ofrendas. Había ofrendas que se podían sacar y comer afuera del Beit HaMikdash. Este se tenía que cocinar dentro del Beit HaMikdash y comer adentro del Beit HaMikdash. Aarón van a basar a Ail, y se lo van a comer solamente Aarón, en algo, ofrendas sagradas que no podían comer cualquier persona, solamente los Kohanim. Betalejem, y el pan Asher Basal, que estaba en la canasta Petahol Moed, adentro del Beit HaMikdash. Beachlu otam, y lo van a comer Asher Kupar Baem, cuando se lo comen hacen capará, ¿sí? De los pecados de Israel, Emalet y Adam, para, eh, eh, para elevar su trabajo del Beit HaMikdash, le Kadesh Otam, para consagrarlos, besarlo, Yohal, y una persona extraña que no es Cohen no puede comer, Kikodeshem, porque es algo sagrado. Y mi bater, mi basar a miluim, y si va a sobrar, sobró carne, era mucho, no pudieron comer tanto, un minaleje sobró del pan, Ada Boker, hasta la mañana, besarafta etanotar baesh, y lo que queda lo tienes que quemar. Tenías ese tiempo para comerlo, solamente esa noche para comerlo, ¿sí? Lo yohal que kodeshu no se puede comer al otro día en la mañana. Beasita le Aarón le van a caja, y vas a hacer así para Aarón y para sus hijos, que kola shetziviti, como todo lo que te ordené, otja,
Shivat Yamim Temalet Yadam. Todos los korbanos que hablamos en esta perashá los tuvieron que hacer los primeros 7 días de la inauguración del Beit HaMikdash. Y cuando acababan de hacer estos korbanot y la tenufá, acercaban, elevaban la terumar, etcétera, etcétera, acercaban en el altar, upar hatat ta'asel yom kippurim. Y después que acabaste, tienes que hacer un par, tienes que hacer otra ofrenda de un animal, de una vaca o un toro, ta'aseo tam le yom kippurim, para cada uno de estos 7 días, para hacer capará por el altar capará. Sí, acuérdense que quién donó todos los utensilios del Beit HaMikdash. La gente trajo oro, plata, bronce, etcétera, y con eso construyeron el Beit HaMikdash. ¿Qué pasa si alguien trajo algo robado? ¿Cómo se puede? O alguien hizo algo malo y trajo de una manera ilícita, trajo eso que aportó. Entonces, que en ese lugar vas a traer el nombre de Hashem. Vean qué locura, vean qué locura. Un lugar donde va a reposar Hashem Yitbaraj, tiene que haber honestidad, tiene que haber pureza. Ahora, no sabemos, no somos profetas, entonces, ¿qué pasó? Hacían un corbán para hacer capará, para que quede todo purificado. ¿Cómo el corbán hacía capará de eso? Hay que estudiar de manera profunda la Torah, todo tiene una razón de ser. De a la misbeach, de que entonces vas a tener que hacer esto cada día, de capareja alabu mashachta o tole cachó, y lo vas a este corbán lo vas a ungir con el aceite sagrado. Shivat Yamim te capara la misbeach, por 7 días vas a hacer capará con esta ofrenda. Bekidashta oto, y lo vas a santificar al altar, ve allá misbeach kodesh, y el altar se va a convertir en kodesh. ¿Por qué en kodesh? ¿Qué pasaba si un corbán que acercaron, que era propicio para acercarse al mikveach, ¿sí? Pero se hizo pasul, se anuló por cualquier razón, había muchas cosas que anulaban los korbanot, los pensamientos del que lo traía, lo sacaban, etcétera, etcétera, había muchas maneras de que se anule un corbán, pero si tocaba el altar, en ese momento el altar le traspasaba ese nivel de kedushá, ese nivel de pureza, y automáticamente ese corbán ya no se podía tocar, no se podía comer, era automáticamente Kodesh, ¿sí? Entonces dice aquí algo interesante, vea, Mizbeach Kodesh, Kodashim, Kola Noveach, Bamizbeach y Kadesh, es algo completamente elevado, todo lo que toque el Mizbeach se va a consagrar, solamente lo que era propicio para el altar, entra Hazbe Shalom, un animal, lo ponían, no le traspasaba Kedushá y no se convertía en algo Kadosh, solamente animales que eran de ofrendas, Kedoshim, que por cualquier razón se anularon, si tocaban el Mizbeach eran Kedoshim, ya no se podían sacar del Beit HaMikdash, ya no se podían comer, tampoco tenían una Kedusha especial. Ahora vean qué interesante, por favor, vean qué interesante, ¿sí? Dice así, desde Asher hacia la Mizbeach. Esto es algo que me fascina, me vuelvo loco. Esto es algo precioso, tiene una fuerza impresionante. Viene Hashem Yitbaraj y le dice a Aarón a Cohen, y le dice a Moshe Rabbeinu, escuchen bien, todos los días que esté el Beit HaMikdash, esto es algo, estamos cerca de Tisha B'Av, el día que la destrucción del Beit HaMikdash, no entendemos lo que voy a explicar ahorita, solo lo que era el Korban Atamí, la ofrenda que se hacía todos los días. Se hacía en la mañana una oveja y en la tarde una oveja. La oveja de la mañana hacía capará por todos los pecados que hizo el pueblo de Israel en la noche. Y la oveja de la tarde hacía capará, anulaba todos los pecados que hizo el pueblo de Israel en el transcurso del día. Estas dos ofrendas que se hacían traían a la persona una verajá impresionante. Me van a preguntar, ¿cómo una ofrenda puede anular todos los pecados del pueblo de Israel? Les estoy explicando algo muy profundo. Si quieres estudiar de manera profunda, la Torah es más profunda que el mar. Estamos estudiando Torah con Rashi. Una vez en la vida estudia lo que dice la Torah. Después tienes interés, métete, profundiza en lo que significaba este Corban. Cuando se inauguró el Beit HaMikdash en el desierto, y le dijo a Shema el Baraj, esta es la playa que vamos a leer, a Moshe Rabbeinu, todos los días, y los Shabbat, todos los días, tienes que hacer este Corban en la mañana y este cuarto. El mundo no sabe lo que este Corban traía de bendición al mundo. La abundancia que bajaba del cielo, como todos saben, lo dijo, lo escuché del Rabbi Anuka Israel, algo impresionante. Toda la abundancia del mundo baja de Eretz Israel. La tierra de Eretz Israel tiene la abundancia de todo el mundo. Y el lugar donde baja la abundancia es donde estaba el Beit HaMikdash. Está el Kotel hoy, el Kotel la maravilla, es el lugar donde baja toda la abundancia del mundo. Cuando hacían el Corban Tamid, el Corban Tamid es diario. Todos los días hacían una oveja en la mañana y una oveja en la tarde. No tenemos idea lo que esto generaba en el mundo. ¿Por qué? Habría que estudiar de manera profunda para entender por qué una ofrenda que hacían los Kohanim, de dónde traían estas ofrendas, del dinero que aportaban
El Mahatzat Shekel que traían todos los Yudí tenían que tener una aportación anual, que de eso compraban los Korbanot. Quiere decir que venían las ofrendas, los animales del dinero de todo el pueblo de Israel, y los Kohanim eran solo enviados de todo el pueblo de Israel, y era en nombre de todo el pueblo de Israel estos Korbanot. Vamos a estudiar. Desde ayer hacia la mis viajes, esto que tienes que hacer en el altar, que Basim Beneshaná, tienes que agarrar 2 ovejas en su primer año de nacidos, Shenaim Layom Tamid, 2 ovejas todos los días. Etakeves Aejata Seba Boker, una de las ovejas la tienes que hacer en la mañana, Betakeves Ashenita Seben Arbaim, y la segunda oveja la tienes que hacer en la tarde, después de que el sol empieza ya a irse a la parte donde se mete después de mediodía, media hora después. Escúchenme, esto hay que decirlo todos los días, y el que lo dice todos los días, de alguna manera le decimos a Shemit Baraj, no tenemos cómo hacer ahorita no hay Beit HaMikdash, no podemos hacer las ofrendas, pero por lo menos estamos haciendo con nuestras palabras, recordando el trabajo del Beit HaMikdash, tómanos en cuenta como que hicimos las ofrendas. Y hay una tefilá, un rezo especial que se dice, pedirle a Hashem que sea la persona capara la mañana, la noche la persona no se portó bien de la mejor manera. No es que la persona puede pecar y después decir esto y escapar. Pero no, pues a veces se equivocó, dijo la sonara, hizo algo que estaba mal. En la mañana se para antes de la tefilá, se dice esto. Y en la tarde antes de mi se dice. Y es algo que tiene una potencia tremenda. ¿Qué se hacía? Se hacía una oveja en la mañana y una oveja en la tarde. Y Sarón, Solet, Kalul, Balul, Bashemen. Agarraba una décima parte de una efá. Una EFA eran aproximadamente 25 kilos, o en este caso era una medida de centímetros cúbicos, que aproximadamente eran como 25 litros, para que puedan entender. Entonces agarraban 2,5 kilos, que es más o menos lo que ocupa exactamente 2,5 litros de harina, son 2,5 kilos de harina, ¿sí? Todo en la mañana, con la ofrenda en la mañana, 2,5 kilos, revuelta con aceite catit, con aceite que está prensado, ¿sí? No era la primera gota del aceite, aunque salía después, lo prensaban más fuerte, solamente la primera gota de las aceitunas era para prender la menorá. Después lo que metían al molino y sacaban también era válido para, lo unían, lo mezclaban con estos 2,5 kilos de harinas. ¿Cuánto era esto? Era un reba haim, un cuarto de un in. Un in eran más o menos 4 litros. Entonces un cuarto era un litro. Un litro de aceite lo mezclaban con 2,5 kilos de harina, ¿sí? Y esto era una ofrenda que se traía, se acercaba, nadie comía de esta ofrenda, era todo para el altar. Se acercaba primero la ofrenda de la oveja y luego se acercaba la ofrenda de harina mezclada con el aceite. Benesej, y tenían que vertir en el altar. Había en el altar dice aquí que había en el altar, te voy a decir cómo lo trae aquí, lo explica muy bonito. 2 tazones que tienen un orificio abajo, vertían Revijitain, 1 litro, que era un cuarto de lein, 1 litro de vino, yain, la que besajá en la oveja de la mañana. O sea, ¿qué hacían? Traían la ofrenda, sean shejitá, etcétera, etcétera, sacaban los miembros, lo acercaban en el altar. Después traían 2,5 kilos de harina como una ofrenda, la ofrenda de harina. Acuérdense que había ofrendas de harina. Estaba mezclada con 1 litro de aceite. Eso se llama revihit ain. Y después agarraban vino y en el momento, en el altar, en las esquinas de los altares, había unos tazones. Le echaba ahí el vino, vertía el vino, era parte de la acción, de lo que tenía que hacer cuando acercaba el corbán, y esto bajaba por todo el misbeach. Había unos orificios en el altar que ese vino llegaba hasta el abismo. Eran cosas muy profundas. Betakeves Hasheni, la segunda oveja, Taseben Arbain, la tienes que hacer en la tarde, que mi hijata Boker, de la misma manera que en la mañana, con los 2,5 kilos de harina, mezclados con 1 litro de aceite, Ukeniska, y también virtiendo el litro de vino. Tasela, la tienes que hacer, le reach nijoach y Hashem, para darle satisfacción a Kadosh Baruch Hu. Olá también, esta ofrenda olá que toda se acercaba en el altar, ninguno, ni los Kohanim, ni la gente que el dinero era del pueblo de Israel, tenían satisfacción de esta ofrenda, era para hacer capará para Israel. Olá también le dorotejem, es una ofrenda diaria para todas las generaciones. Petajo el Moed, en el Beit HaMikdash, enfrente de la puerta donde estaba el Kodesh, donde estaba la menorá, en la parte de afuera donde estaba el altar. Difne Hashem enfrente de Hashem, Asheribael de Hasham, dice Hashem Itbaraj, desde ahí yo te voy a hablar. Hay quien dice que la voz que hablaba de Hashem Itbaraj, que hablaba con Moshe Rabenu, venía del altar donde se hacían estos korbanot. Le da ver el Hasham, para hablar contigo desde ahí.
Benodati Shama Lebne Israel, y ahí me revelaré con el pueblo de Israel, Benikdash Bichbodi, y ahí me voy a elevar y a santificar cuando tenga mis revelaciones con el pueblo de Israel. Vean que era el Beit HaMikdash. Revelaciones del creador del universo. Imagínense que una persona tenga la posibilidad de tener una revelación con el creador del universo. Lo que tuvo Zehut Moshe Rabbeinu, lo que tendríamos si tuviéramos el Beit HaMikdash, una conexión muchísimo más cercana y más profunda con el creador del universo. Hay quien explica aquí que dice el pasuk, Benikdash Bichbodai, me voy a santificar con la gente elevada. Aquí se aprende cuando fallecieron los hijos de Aarón a Cohen, que Hashem hizo juicio con los hijos de Aarón a Cohen, y el pueblo de Israel dijo, si los hijos de Aarón que eran tan tzadikim acercaron en el día de la inauguración del Beit HaMikdash una ofrenda que no pidió Hashem Yitbaraj, y ahí se murieron de manera instantánea, vino un fuego del cielo y se llevó sus almas. Dijo Moshe Rabbeinu, a esto se refería Hashem Yitbaraj, que con la gente que más elevada está, él se eleva, porque el pueblo de Israel ve que alguien que está tan elevado, no tzadikim más grande, algo hacen mal, y ahí vemos que hay una revelación de alguna manera un juicio, no entendemos. Es que hay un Boreolán que maneja el universo. Hashem tiene dos maneras de elevarse en el mundo, de revelarse en el mundo, y siempre le pedimos a Hashem que sea con la manera que nosotros entendemos y nuestra mente entiende que es para nuestro bien. Todo es para bien, pero a las que nosotros entendemos. Una es cuando Hashem hace juicio con los tzadikim. ¿Por qué? Entonces la gente dice, claro, si un tzadik se portó mal, hay consecuencias. Una persona que no se porta bien, con más razón que hay consecuencias. Si hay una revelación de Hashem, pero de otra manera como Hashem se revela. Cuando Hashem le paga y en este mundo se revela, le da bondad a la gente que hace su voluntad. O sea, en ese momento también hay una revelación de Hashem, que te dice, mira, ve cómo alguien cuando hace cosas buenas, ve cómo a Kadosh Baruj Hu le paga, ve cómo a Kadosh Baruj Hu le da bendiciones. Siempre le pedimos a Hashem que sea de esa manera, que no sea de la manera como por medio del juicio, porque hay mucha gente que dice, no, no pasa nada, te puedes portar mal. Dice Hashem, no, el mundo es misericordia, Dios es misericordia, tiene paciencia sin fin, pero no puedes pensar, no va a pasar absolutamente nada. Hay consecuencias de las acciones, pero para bien también. Cuando una persona hace alguna persona tiene que saber, nada de lo bueno que hace en tu vida se pierde. No es una persona que nomás tzadik, hace cosas maravillosas. No es, no, no puede ser, pasa esto y pasa lo otro, me porto bien. Dije, mira, yo no sé, yo no soy profeta. Lo que sí se hace es que Hashem paga. Muy poco tiempo después empezó a ver cosas en su vida maravillosas que nunca se pudo imaginar. Pues que es increíble. Ya ves, como dijo el Rabbi Anuk, la persona ya en el cielo ya llegó su salvación, o sea, no sabe, ya está decretada su salvación. Falta un día, dos, una semana para que se revele esa salvación. Siempre le pedimos a Hashem que se revele con nosotros en nuestra vida con bondad, con gesed, con misericordia y con rajamín. Bekidash tiene todo el Moed y van a santificar el Oel Moed, la casa del encuentro, el Bet HaMikdash portátil, Bet HaMizbeach, el altar, Bet Aarón, con el aceite, con todo este ritual, Bet Banabe a sus hijos, Ekadesh de Cainli, los van a santificar para que puedan servirme. Beshahanti, Betoch Bene Israel, y voy a reposar dentro del pueblo de Israel, dentro de cada uno de nosotros reposa una parte de Akadosh Baruj Hu, Behaiti Lahem Elohim, voy a ser su guía, su Dios, Beyedehu, y van a saber el pueblo de Israel, van a saber que Ani Hashem Elohim, que yo soy su Dios. Yo estoy al pendiente de ustedes, Ashraja para ti, que lo saqué de Egipto, que lo saqué de Egipto, estoy al pendiente de ustedes. Esa fuerza que se vio revelada en Egipto, está le Shachni Betoham para poder reposar en ellos. Ani Hashem Elohim, yo soy su Dios. Sí, es algo impresionante lo que era el Mizbeach, el altar, lo que era el Beit HaMikdash, lo que era el trabajo de los Kohanim, Sheniske, que podamos ver, Bimera Beyameno en nuestras épocas que se reconstruyó el Beit HaMikdash. Podemos ver todas las verajot del mundo. En la próxima clase terminamos Perashat Tetzaveh con la ayuda de Hashem Yitbaraj. Tengan un día maravilloso de puras cosas buenas desde la pasión.